Víctor García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no marchan nada mal las cosas, ¿no? Ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Bueno, la verdad es que estoy contento, estoy ayudando al equipo, participando en todos los partidos y personalmente estoy contento. Ujú. También contento por el inicio del equipo y sobre todo por estos últimos partidos donde creo que el equipo ha crecido mucho a través del juego. Víctor, llegas a un Depor donde hay tres laterales derechos y al final acabas jugando de lateral derecho. ¿Quién te lo iba a decir, no? Sí, al final yo creo que por circunstancias he terminado jugando ahí, me he adaptado a esa posición, pero bueno, creo que tenemos esa posición muy cubierta ahora con la incorporación de los jugadores que están lesionados y bueno, es bueno que el míster pueda elegir entre varios perfiles. Ujú. Escuchábamos precisamente al míster en una rueda de prensa donde hablaba que tu principal problema, evidentemente, ha sido siempre un futbolista de medio campo hacia adelante, que tu problema para esa adaptación era la otra mitad del campo, ¿no? Los conceptos defensivos, pero poco a poco te has ido adaptando bueno, a las mil maravillas, ¿no? Yo creo que ahora mismo eso es una fase ya superada. Sí, al final cuando un jugador retrasa su posición, creo que es importante que mejore a nivel defensivo en muchos conceptos que no trabajaba anteriormente, como pueda ser, por ejemplo, la última línea y el tema de los fueras de juego y estar pendientes también de la altura de los centrales y del otro lateral. Y bueno, he intentado poco a poco, sobre todo, trabajar en ese aspecto, en el aspecto defensivo, en el defender el uno para uno, defender los espacios y bueno, creo que es un trabajo de día a día que con la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico he sabido reponerme de ese déficit que tenía al principio. Oye, además yo creo que Santander significa la confirmación, porque claro, los laterales del Depor son laterales que tienen que desplegarse, que tener mucho recorrido. El otro día te tocó, bueno, pues la otra versión, por así decirlo, ¿no? Donde jugabas contra un equipo que tenía unas bandas muy potentes, donde había que estar muy vigilante, y bueno, la verdad es que no nos dio demasiado problema al Racing. Sí, creo que por nuestra forma de entender el juego tiene mucha importancia las alturas de los laterales y ese peso en el juego ofensivo. Tanto Héctor como yo intentamos prodigarnos en ataque para ayudar al equipo con esas incorporaciones y es verdad que el otro día el Racing es un equipo que vive mucho y hace muy bien esas transiciones defensa-ataque y bueno, estábamos un poco pendientes de sus dos extremos y el delantero, porque son jugadores rápidos que atacan los espacios y creo que los tuvimos bien controlados. Adri, yo en la ficha no sé qué le vamos a poner a Víctor, porque ahora tal y como lo está haciendo de lateral, ya no sé si ponerle extremo, lateral, ahora cuando vengan los laterales que se recuperan, a ver dónde juega, pero lo que está claro, Adrián, es que tiene que jugar, porque es de los que está más en forma, ¿eh? Sí, desde luego, y lo está demostrando. Yo no sé si, Víctor, has ya pensado, igual ya me quedo como lateral para el resto de mi carrera, más allá de si sigues o no aquí en el Depor, ¿no? ¿Has pensado que igual con esta solución de urgencia ha cambiado tu destino futbolístico? Bueno, a ver, intento no pensar tanto a largo plazo y centrarme mucho en el partido de cada semana y de lo que necesita el equipo. Sí que es verdad que era una posición que había jugado algún partido, pero no había tenido esa continuidad como ahora de jugar varios partidos, 90 minutos en esa posición. Sí que es verdad que me encuentro muy cómodo, pero bueno, está claro que en este caso, si Borja decide adelantar mi posición o retrasarla, intentaré adaptarme como he hecho ahora con el puesto de lateral. Intento no pensarlo mucho en larga distancia de tiempo porque yo creo que al final cada entrenador, por su forma de entender el juego, quizá otro entrenador tiene los laterales como hombres más estáticos, más defensivos y ahí igual sí que no sería un perfil de lateral como soy ahora mismo. Víctor, cuando te ficha el Depor por segunda vez, pues nosotros recordamos la primera etapa, ¿no? Y hablamos con Tito Ramallo, ya nos acordamos de verte jugar, sobre todo con el Fabril, con el primer equipo poquito te pudiste asomar. Y nos decía Tito, es un atleta, sobre todo es un tipo físicamente que es, bueno, pues que es una de sus principales virtudes. ¿Esto es algo que siempre has intentado cuidar? ¿Cuándo tú decidiste apostar por este aspecto? No sé, o es una cuestión de genética, porque es verdad que es una de tus grandes cualidades, ¿no? Sí, creo que aparte, lógicamente, de la genética, creo que hay un trabajo detrás
bueno, el momento en el que decido dar un paso más allá es en el momento que veo que mis compañeros me dicen que tengo un físico importante, y ahí es donde intento pulirlo aún más para mejorarlo. Creo que es tan importante que, igual que el aspecto técnico, táctico, y hoy en día que creo que el fútbol está yendo hacia un deporte muy físico, y creo que tienes que estar muy bien preparado para afrontar los partidos. ¿Con cuántos años entonces decides dar ese paso y potenciar eso? Supongo que también, pues oye, me imagino, con alimentación, con trabajo de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Cuándo decides, oye, pues centrar también un poco tus esfuerzos también ahí al margen de lo futbolístico? Sí, yo creo que es a partir de la etapa de juvenil, es donde ya doy el salto a jugar en tercera división, y ahí es donde compañeros con gran experiencia y que habían jugado en el fútbol profesional es donde hablo con ellos, y me dicen que es algo que debería potenciar, porque es algo que tengo innato, pero si cabe aún puedo pulirlo más y potenciarlo para poner a la disposición del equipo. Te habrás encontrado con entrenadores de todo tipo, ¿no? De los que dicen, bueno, es que eso es una cuestión secundaria, lo importante es lo futbolístico. Hay quien cree más y menos. De hecho, hay canteras. La del Depor ahora está potenciando un poco también ese trabajo físico, ¿no? Supongo que eso también es muy importante, ¿no? Desde chavales, pues tener gente que pueda aguantar también los envites. Sí, creo que aquí es todo más fácil. Tenemos grandes profesionales en la estructura del club, y bueno, también cuando llegué aquí a un club con esta estructura, también pues di un paso más en el conocimiento y en el saber cómo entrenar esa fuerza, porque no simplemente es ir por las tardes y meterte en un gimnasio, sino que sea algo específico, con un control de cargas, y sobre todo darle mucha importancia a la alimentación, que creo que es algo básico para cualquier deportista. Pues ya ves, Fran, que cuando vino por primera vez llegó un Víctor más jovencito y ahora es casi un veterano, es casi un padre de esta plantilla, Hermida. Bueno, y hablábamos de técnicos, hay que hablar también del entrenador del Depor, Víctor, un Borja, que bueno, lo decías a tu llegada a Coruña, casi casi era un valedor, ¿no? Había sido, o es un hombre que te convenció cuando habló contigo para que te vinieras aquí a Coruña. ¿Cómo lo definirías ahora que ya lo conoces, de trabajar con él, de saber cómo son sus charlas tácticas, su trabajo semanal? ¿Cómo nos definirías a Borja? Bueno, Borja yo creo que es un entrenador que gana mucho en el aspecto humano. Creo que es un entrenador que, más allá del aspecto futbolístico, hace que toda la plantilla se sienta cómoda entrenando, y bueno, en el aspecto deportivo futbolístico es un entrenador muy metódico, que estudia muy bien al rival, que tiene ese respeto con todos los rivales para estudiarle y para analizarlo. Y bueno, cada semana intentamos ir metiendo conceptos dentro de nuestro juego, y bueno, así creo que se está viendo que el equipo, a través del juego, está creciendo todos los partidos. Oye, así abrimos un pequeño paréntesis y ahora que no nos escucha, Víctor, ya llegó el momento ese de conocer las broncas de Borja Jiménez. Ya en lo que va de temporada ha habido algún día de decir, ostras, cuando se cruza, ¿eh? O todavía no hemos llegado ahí. No, a ver, por supuesto, en cualquier momento malo, o que creo que el equipo necesite un empuje, creo que va a ser así. Es más, ha habido momentos en partidos que ha caído alguna bronca, pero porque yo creo que es totalmente normal. Al final el partido se vive a tensiones muy altas, y todos queremos ganar, los que estamos dentro del campo y los de fuera. Entonces creo que es algo positivo, que él sabe manejar muy bien, y creo que es algo necesario. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con Chisco Campos, el central del Zamora, que el año pasado jugó en Pontevedra, y hablábamos con él, ¿no? De tanto Pontevedra como Depor el año pasado, dos favoritísimos a todo, y al final se llevaron un golpe de mucho cuidado, ¿no? Y hablábamos de la presión, de cuando uno juega en equipos donde parece que está obligado a ganar todos los partidos, a cumplir todos los días, a ascender casi en la primera vuelta. ¿Qué presión notáis alrededor del Depor? No, yo creo que, por supuesto, hay una presión en torno al club y en torno al equipo, pero yo creo que es una presión positiva. Al final es una presión
por luchar por algo muy bonito como es ascender de categoría y bueno, yo creo que es algo que la gente vive con mucha intensidad, pero el equipo está más que presionado, diría ilusionado con ganar los partidos cada fin de semana para conseguir ese objetivo. Creo que esa presión no es una presión negativa de resultados, sino que ya como cuando tuvimos una mala racha de resultados, creo que el equipo se mantuvo estable y trabajando en el mismo sentido que veníamos haciendo cuando ganábamos 4 partidos seguidos y creo que esa es la clave, esa estabilidad a pesar de los resultados. Está claro que son muy importantes, nosotros queremos ganar todos los partidos, pero creo que es una presión positiva, no noto una atmósfera negativa en torno al equipo para nada. Ayer hacíamos una comparativa con el Depor de los 2 últimos ascensos, ¿no? El Depor de Oltra y el Depor de Fernando Vázquez, y la verdad es que tanto el actual como esos dos, a estas alturas de la temporada, son 3 gotas de agua, es decir, los 3 sobre 16, 17 puntos, el mismo número de victorias, a la distancia similar del primer puesto. Parece que esta suele ser la hoja de ruta buena, ¿no? Ni empezar con mucha fuerza que luego te caigas, ni empezar muy abajo. Parece que vamos por el camino. Sí, yo creo que el equipo el otro día, por ejemplo, en el Sardinero estaba fastidiado por no conseguir los 3 puntos, pero lo que se habló en el vestuario es que estamos en el camino correcto. Creo que como tú hablas, al final nosotros no nos fijamos tanto en los números y ahora mismo llevamos 17 o haciendo cuentas con el que va primero, sino creo que es importante ir sumando victorias porque al final te va a valer lo mismo una victoria ahora en la jornada 9-10 que en la 35. Entonces creo que no es algo que nosotros estemos muy pendientes de esos números, sino en centrarnos en el día a día y que luego llegue el partido y plasmar lo que hemos entrenado durante la semana. Víctor, en el Adrián, estilo de lo juego... decíamos ayer, ¿no? Ante todo, mucha calma. Sí, Sí, por supuesto. Al final nosotros, dentro de esa ambición que tenemos de querer ganar los partidos, tenemos que también ser pacientes y encontrar nuestro momento dentro de cada partido para ganar esos partidos. Creo que nos equivocaríamos si pensásemos que, por suerte, la Liga no es como el año pasado, que he tenido la oportunidad de hablar con algún compañero que al final, al ser una liga tan reducida, te hacía vivir frenéticamente cada semana y con esa mentalidad de que si no ganas parece que se acaba el mundo y creo que en una liga más regular y más larga podemos tener esa calma dentro de esa ambición de ganar todos los partidos. Te quería preguntar por el estilo de juego, ¿no? Un poco. El otro día vimos 2 estilos completamente diferentes. El vuestro, pues más de madurar, digamos, la jugada, izquierda, derecha, buscar el hueco. Ellos, 2 balones, 2 toques, enseguida banda y al área. O sea, enseguida llegaban, eran mucho más verticales. ¿Echáis en falta, o lo echa en falta Borja, un poquito a veces más de rapidez en las jugadas? ¿Te da la sensación de que a veces cuesta, por ejemplo, lanzarse al remate? ¿Es algo en lo que estáis incidiendo o es la filosofía esta que queréis? No, creo que es algo que tenemos que mejorar. Estamos haciendo hincapié en eso, en atacar, en cambiar el ritmo en 3/4 de campo para finalizar las jugadas. Y creo que es algo que se va a ir viendo del equipo estas próximas jornadas. Es verdad que el otro día nos enfrentamos a un rival con un estilo de juego muy diferente al nuestro, pero creo que ellos también se encontraron menos cómodos que nosotros dentro del partido y bueno, creo que la ocasión más clara fue para nosotros y bueno, son 2 estilos, los dos para mí he jugado en muchos equipos a un estilo diferente que venimos jugando aquí y creo que es una cuestión de cada míster, dependiendo de la plantilla y los jugadores que tenga, que se adapten o mejor a esa plantilla que tiene. Al final no voy a criticar ningún juego porque ya te digo, en otros equipos he jugado en otro estilo e he intentado también adaptarme a ese juego. Sí, porque si no conseguís esa velocidad, entiendo que un riesgo a largo plazo, a medio plazo, puede ser que seáis predecibles, ¿no? Un poco. Eso es con lo que tiene que jugar el equipo. Sí, por supuesto, creo que el equipo va a tener una evolución dentro de este año y, bueno, lógicamente cuando vienes jugando de una misma manera contra los rivales, el próximo rival tiene esa capacidad de estudiarte que hoy en día
todos tienen esa metodología dentro de los clubes y creo que es algo que tenemos que ir variando, pero creo que es algo que el míster le está dando vueltas y que será así. No creo que vayamos a ser un equipo de juego plano totalmente todo el año. Y Víctor, el míster el otro día decía que uno de vuestros objetivos es encontrar esa conexión con la grada, que a la gente le guste lo que ve. ¿Es algo que también os dice a vosotros? ¿Es algo que también queréis gustar? Esa identificación, que la gente vaya al estadio, aquí en Riazor o fuera, y diga, este es el Depor del que yo estoy orgulloso. Al margen de los puntos, ¿ese también es en el grupo uno de los objetivos? Sí, por supuesto. Nosotros ese objetivo está marcado a fuego también. Aparte de, como tú dices, ganar los partidos, yo creo que para el aficionado que paga su abono y paga su entrada, el ir a Riazor o desplazamientos a disfrutar de su equipo y sobre todo, como tú dices, esa identificación con el juego del equipo, creo que hay una gran comunión entre el juego del equipo. La gente está ilusionada y nosotros... Nuestro trabajo es devolverles esa ilusión con victorias y con buen juego. Sí, es que Fran, al final hemos visto muchos partidos, Hermida, donde el Depor, oye, nos ha dado muy malas noticias, ¿no? Y al final, pues poco a poco queremos resultados, pero también queremos divertirnos, ¿no, Hermida, en el campo? Sí, por supuesto. No, Yo creo han que sido épocas complicadas y... Perdona, No, Fran. decía que han sido épocas complicadas y la gente ahora lo que quiere es eso, pues olvidarse de todo ello, que lleguen alegrías, pasarlo bien en el terreno de juego y no nos olvidemos. Y sobre todo ascender de categoría, sea como sea. Víctor, ¿y tu adaptación cómo ha sido en la vuelta al Depor? Porque claro, tú desde que te fuiste de aquí de Coruña has tenido la oportunidad de debutar en primera, incluso de marcar, y de repente cómo se pasa de jugar en un estadio de primera división a tener que volver, lo digo con todos los respetos, por ejemplo, a jugar en campos como Calahorra, que oye, campo de un equipo modesto que está ahí con todo su mérito, ¿no? Pero bueno, no todos los jugadores tienen esa capacidad de adaptarse. Sí, bueno, yo creo que al final está claro que he tenido experiencias desde que salí de aquí que me han hecho crecer como futbolista y como persona y bueno, creo que estoy completamente adaptado al club que ya conocía, a la ciudad también, al nuevo grupo de compañeros que tengo. Tengo la suerte también de tener amigos dentro del vestuario, entonces yo creo que es muy importante para mí esa pronta adaptación que creo que luego es la que se ve reflejada en el campo y como tú dices, creo que es importante para cualquier jugador de cualquier categoría el saber adaptarse a diferentes momentos o terrenos de juego o estadios, pero sinceramente yo prefiero jugar en Riazor lleno que en Primera División en Mestalla el campo vacío, la verdad. Oye, ¿quién son, nos estabas diciendo ahora que tienes amigos ahí dentro? ¿Quiénes son los de tu pandilla, con los que ya has hecho un grupito? Bueno, cuando llegué estaba ya Gandoy, bueno, mantengo relación desde que estuvimos juntos en el Fabril, así como Jorge Balín, y luego tengo amigos que he compartido vestuario en Valladolid y en Sabadell, como pueda ser Carlos Doncel, Jaime Macay, y creo que ellos me han ayudado a volver a que mi vuelta aquí sea mucho más sencilla y bueno, se lo agradezco desde aquí. Oye, y te quería preguntar si estáis entre todos ayudando un poco o no hace falta a Trilli, ¿no? Porque es un chaval joven, viene de ganar pues esa Copa de Campeones, que debuta con el primer equipo y que por desgracia pues se ha perdido ya 8 partidos de manera consecutiva. Parece que no se ha perdido también ese emparejamiento de la Youth League. Bueno, es muy joven y hay que saber también digerir esos reveses, ¿no? ¿Cómo lo ves a Trilli? Sí, nosotros, bueno, los jugadores que tenemos más experiencia o experiencia en categorías más altas, creo que es un deber ayudar a todos los jóvenes, así como cuando me pasó a mí, cuando subí a entrenar desde el Fabril al primer equipo y creo que es algo que nosotros nos han dado, que es algo que debemos de devolverle a ellos para que ellos luego puedan devolverle a chicos más jóvenes
y así como Peque, Noel, Tri, creo que son chicos que se adaptan muy bien al día a día del equipo, que no desentonan para nada y creo que yo los veo muy bien, tranquilos, trabajando y creo que llegará el momento de todos y así como a algunos ya les ha llegado. Sí, te quería preguntar también por ese Adrián, pues aspecto, si tienes alguna el de cosa los más jóvenes. para Víctor. Sí, tenemos ahí, ya veis, un problema ahí del retorno, pero vamos a ir solucionando sobre la marcha, nos vamos entendiendo, Víctor. Le quería preguntar, Fran, a Víctor, precisamente por ese aspecto, el de los chavales. Hoy veíamos que en el entreno pues no veíamos a Trigi, Jaime se retiraba antes. ¿Vamos a tener problemas para el fin de semana en la defensa? Bueno, no sé, yo creo que esa es una pregunta más para el cuerpo médico. Yo creo que Jaime ha salido por una pequeña molestia, entonces no creo que vaya más. He estado hablando con él, me ha dicho que está todo bien, no creo Bien. que se pierda el partido del fin de semana, la verdad. Bueno, pues entonces es una buena noticia porque todavía no tenemos recuperado a Pablo Trigueros. Y lo de Trigi es que no avanza tan bien como se esperaba. Ya sé que no eres médico, pero es con el que podemos hablar ahora. Ya, a ver, no sé, la verdad, ayer se salió del entrenamiento, no sé cómo está, no he tenido la posibilidad de hablar con él hoy, pero bueno, a ver si mañana le puedo preguntar y interesarme por él. Creo que es importante que un chico joven note el cariño de sus compañeros y del cuerpo técnico y bueno, intentar cuidarle en el día a día para que vuelva lo antes posible. Y luego otro aspecto, Fran, que le quería plantear también a Víctor García, cuando te veía en la entrevista que tenías con Riazor.org, mostrabas que te gustaba mucho leer, que eras un hombre de libros. No es fácil, encontrar ahí futbolistas que sean lectores. Bueno, no sé, yo creo que hay más de los que la gente ¿Sí? piensa, pero bueno, es algo que es un hobby que tengo desde hace varios años. Mi madre me metió en el mundo de la lectura y creo que es algo que nutre mucho a la mente y que es algo necesario. ¿Qué géneros te gustan? No sé si nos desvelas qué estás leyendo ahora mismo, más de novela, de género negro, cuéntanos. Bueno, ahora mismo no estoy leyendo ninguno porque estoy con una serie y intento No da para exprimir la todo la serie y vida, ¿no? luego ya... Pero bueno, sobre todo de suspense es una temática que me gusta mucho. No nos haga suspense la temporada del Depor, ¿eh? Ten cuidado. No, no, esperemos que no. Bueno, pues ojalá ya Fran Hermida buen final para este Depor con Víctor, que lo veo que está disfrutando. Lo quiso retener el equipo en verano, en propiedad, pero no lo dejó el Valladolid. A ver si los acabamos convenciendo, Fran. No pasa nada, pondremos la hucha y lo que haga falta, que Víctor se tiene que quedar aquí con nosotros. Víctor, pues nada, un placer conversar contigo y como decía Adrián, que esto no sea una película de intriga y que podamos hablar de una obra que acaba con felicidad y con alegría, en cuatro caminos, a ser posible. Víctor, muchísimas Seguro que gracias. sí. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, estamos.